televisión, puesto que hoy día vamos a hablar con el cientista político y doctor en comunicaciones, Percival Madero, producto de distintas situaciones que están ocurriendo en el país. Y una de ellas, fundamentalmente, don Percival, muy buenos días, bienvenido a Razones de Estado. Tenemos que ver varios temas. Uno, el caso PDI. Hace muy pocos instantes arribó Sergio Muñoz al Centro de Justicia en medio de una caótica llegada, hace muy pocos instantes, pero también tenemos que hablar de crecimiento y que no se note que estoy hablando con tono burlesco, porque no estoy hablando de decrecimiento. Aunque no lo crean, estoy hablando de crecimiento. Don Percival, buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre. También para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos siguen acá, en Razones de Estado todos los días hasta ahora, para hablar de temas contingentes, para hablar de temas que son importantes asumir como parte de la realidad que vive nuestro Estado, nuestra nación, nuestra república y nuestras propias, yo diría, más bien nimiedades de la política interna, pero en todo caso también con hechos que son claros, notorios y graves. El caso de lo que ocurre con Sergio Muñoz, que está siendo hoy día formalizado, producto que filtró unas informaciones a un abogado, Luis Hermosilla, en Santiago. A propósito, no sabemos todavía de qué trasfondo, porque muchas de las cosas que filtró eran antecedentes que hoy día emanaban de carpetas que no eran secretas, secretas en la justicia. Pero acá hay un dato que de hecho nos va a hacer mucho que hablar, sobre todo reflexionar frente a estos antecedentes. Es verdad que dentro de lo que es la chimuchina, la cosa básica, la cosa pobre, el mordisco menor a los tobillos o la cachetada de payaso, esa que usan mucho los políticos o la política. Tenemos que entender que la situación no podemos, digamos, escabullirlo y decir que claramente estamos frente a una situación grave. Porque una alta autoridad de gobierno filtra antecedentes a un abogado que la verdad ya por muchos escándalos que hubieron a propósito del servicio de impuestos internos, lo que se pagaba, las coimas, etcétera. Ustedes, si son seguidores de lo que hemos estado señalando acá en Razones de Estado, se acordarán perfectamente cuál era la razón de que, digamos, Luis Hermosilla estaba formalizado y se encontraron, digamos, en sus computadores y en sus teléfonos antecedentes graves respecto a esto. El punto es que cuando pasan estas cosas, tenemos que preguntarnos qué pasaría si nosotros formalizamos por situaciones de distintas índoles, como por ejemplo a un ministro, ¿ya? Como acaba de ocurrir, por ejemplo, en el Ministerio de la Vivienda, con la Fundación Estruche, se acordarán perfectamente, ¿verdad? Y en otros escándalos, ¿no?, que nuestro país ha asumido, donde han pagado digamos, peces menores dentro, o el hilo más delgado dentro de la organización. Acá hay una responsabilidad, en el caso de la PDI, que ejerce el propio Sergio Muñoz, ex director de ese organismo, pero que claramente deja notar una situación de amiguismos o también de relaciones, porque todavía no sabemos cuánto cobró, digamos, y si eventualmente cobró Sergio Muñoz por este traspaso de información. Lo que sí sabemos es que condujo o de alguna manera debilitó las investigaciones que se hacían al respecto. Ahora bien, lo que tenemos que tener también conciencia es que hay yo diría, una situación que a todos nos atañe y que a todos nos hace responsables, porque en definitiva la democracia es entender que particularmente a través de los medios de comunicación nos permiten conocer estas cosas. Y eso es importante, ¿no? Ustedes se imaginarán que esto ocurre en democracias, donde hay partidos políticos, donde hay, digamos, oposiciones, donde hay medios de comunicación. Hay países donde esto no se lanza porque se queda callado o todo pertenece a los propios negocios que hacen los comités centrales de los partidos donde esto ocurre. Hablo de partidos o países que son administrados por el marxismo. Claramente hay un tema que no hay que esquivar el bulto, que hay que enfrentar. Pero el punto está en lo siguiente.
a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes. El punto está en que esto requiere una acción ejemplar. Y la pregunta es, ¿de quién? ¿Ya? De los que respaldan o los que hacen, balbucean o hacen gárgaras con esto, cuando ante sus propios ojos, cuando llegaron funcionarios explícitos de la política a robarle al país, no levantaron un dedo por decir absolutamente nada. Es más, se trataron de tapar. Ahí tienen en el segundo piso de La Moneda a un señor de apellido Crispi, ¿ya? Entonces, que también va a ser formalizado pronto, y veremos si acaso ocurre exactamente lo mismo, si acaso sus celulares van a ser requisados, sus computadores, etcétera. O, por ejemplo, en el caso de Jackson, que no fue formalizado y que hoy día goza de una beca para que pueda estudiar estudios en el extranjero. Y claramente nunca se supo respecto a las mismas circunstancias que pasaron, porque nunca se supo que se investigó en ese robo de computadores y cajas de fondos para tapar algunas cosas de estas fundaciones truchas. De eso no nos podemos olvidar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de mirar el contexto, ¿ya? De mirar, una mirada como si estamos mirando el bosque y no al árbol. Y tenemos problemas serios que ya nos hacen estar dentro de lo que significa el mundo de la política latinoamericana. Esa corrupta, esa rasca, esa que tiene medios de comunicación, que no habla cuando tiene que hablar con claridad, y sobre todo porque hay una especie de tapados, ¿ya? Que lo que buscan es que esto pase luego y darle importancia a unos que políticamente le renten en detrimento de otros que políticamente no les renta, les trae problemas y los dejan callados. El punto, y tampoco, insisto, no se trata de empatar ni, quitarle, méritos a esta acusación, que de hecho es grave. Pero hay muchas otras graves que quedan tapadas, que no se saben y que no se dicen, o que no se quieren investigar. Es verdad que también estamos frente a una relación personal entre el presidente Boric y Sergio Muñoz, el ex director de la PDI, que una vez Boric lo dejó con el brazo estirado, tratando de saludarlo. Fue grosero en ese punto. No se dice mucho esto, probablemente usted lo esté sabiendo recién ahora. Pero hay, el poder tiene cuestiones que se saben perfectamente y que no escalan a la parte pública. No se conocen en los medios de comunicación, porque son efectos de un poder que no todo, desgraciadamente, está de cara al país a través de la democracia o a través de medios de comunicación valientes o de periodistas corajudos que sean capaces de jugársela por la democracia. A mi juicio, estamos frente a una circunstancia penosa para el país, pero también, por otra parte, tenemos que entender que hay situaciones que ameritan profundizar un poco de los por qué están pasando estas cosas. Y yo creo que en el caso de la formalización que en este minuto debe estarse produciendo al ex director de la PDI, Sergio Muñoz, claramente que va a traer otras consecuencias, porque hay más de 9.000 páginas transcritas respecto de situaciones que no involucran solo a Sergio Muñoz, involucran a muchos personeros de la política de oposición y de gobierno. Y veremos si Sergio Muñoz era el hilo más delgado que había acá y que se corta por lo más sano porque políticamente sirve a algunos intereses políticos. Veamos si también aquí se hace un esfuerzo mancomunado, porque en esto del poder, distinguidos auditores, y se lo digo no porque lo he leído, sino que por lo que lo ejercité. ¿Ya? Como ustedes saben, yo soy un cientista político que trabajó durante muchos años en el Congreso como asesor de parlamentarios, de senadores, y también vengo de una formación como analista en temas de Estado que ha sido importante por muchos años. Aquí se trata de entender y establecer los códigos del poder, que no son siempre los mismos códigos de lo que uno ve en las pantallas o escucha en las radios o lee en los diarios. Acá hay subyacente muchas materias que son de índole
reservada o secreta, que nunca se entera la prensa de lo que ocurre, y menos, si no se entera la prensa, menos se enteran los electores, los ciudadanos, chilenas y chilenos, que muchas veces nos llevan a la búsqueda, si acaso va a venir, digamos, Benetton o no a la selección a jugar un partido de fútbol, una cosa menor, una cosa, digamos, para distraer la atención pública. El punto está, amigos y distinguidos auditores y televidentes, que tenemos que tomar conciencia, y acá a través de Razones de Estado lo decimos sin ningún tapujo y con toda honestidad hacia ustedes, que aquí el poder juega otras variables que no están sobre la mesa, que tienen que ver muchas veces incluso con la política contingente, que tiene que ver con, digamos, con aspiraciones ideológicas de algunos que quieren llevarnos a un desastre económico para hacer más fácil gobernar a futuro, y otros también que buscan, de alguna manera, sacar las castañas con la mano del gato, digamos, aprovechando las circunstancias para saber cómo vamos ahí, cómo gano yo en esta pasada, o cómo nos transformamos en lo que somos hoy día. Un país que honestamente, al mirarnos a nosotros mismos como país al espejo, debiera darnos vergüenza, porque permitimos, bajo cualquier circunstancia, también por circunstancias políticas, no nos olvidemos, que nos vinieran a asesinar a refugiados políticos en nuestras propias narices. Y eso tiene que ver también con la forma en cómo estamos mirando la política y cómo estas formalizaciones, por cuestiones que uno podrá decir más o menos lo que está ocurriendo, pero en definitiva desvían un poco la atención de una circunstancia que obviamente es importante. No quiero sacarle el acento a eso, pero por sobre todo porque tenemos una batalla, distinguidos auditores, que desgraciadamente estamos perdiendo. Y estamos perdiendo porque estamos frente a un crimen organizado duro, económicamente fuerte, con grandes redes en la política, que los facilita y los custodia, los blinda para que sigan haciendo más de lo mismo. Conviene tener esos agentes externos en el país para que de alguna manera asusten a todo el mundo, para decirle, mira, si fuimos capaces de asesinar en sus narices al teniente Ojeda, al teniente venezolano que pidió refugio en Chile, y se lo dimos, podemos hacer esto con quien se nos dé la gana. Y hoy día, los otros refugiados políticos y cualquier persona que esté en este mundo debe saber y darse por enterada que esto le puede ocurrir en cualquier minuto, porque Chile ya no les da garantías para poder incluso pedir refugio político en nuestro propio país. Y sobre todo porque esos que asesinaron al teniente Ojeda tienen respaldo político y en la moneda aquí en Chile. En consecuencia, esto de Sergio Muñoz, ya de estas filtraciones, es un hecho de la causa grave, porque requerimos que nuestros jefes de policías, nuestros jefes de las Fuerzas Armadas, no solamente los jefes, sino los que vengan abajo, tengan claridad de lo que esto significa y que entiendan qué hacen frente a la institución que manejan. Las instituciones quedan, las personas pasan. Aquí hay que entender que hay que, rectificar el rumbo en varias cosas, pero también entender que hay circunstancias distintas. Estas circunstancias de la interpelación al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, es distinta a la interpelación que tiene el general Yáñez en Carabineros. Esto se trata de una fiscal abiertamente marxista, de izquierda, que busca seguirle dando, palos, porque trató de defender la democracia frente a una situación de índole mayor cuando teníamos el estallido delictual en nuestras narices. Hubo excesos, claro. ¿Y qué le dice la jueza Chonk, ya esta jueza de izquierda, al ministro? ¿Por qué lo interpela? Porque dice que no hizo lo suficiente para detener la oleada de derechos humanos, ya de descrédito de los derechos humanos que habría hecho Carabineros. ¿Y quién piensa? Le decimos a la señora Chonk, ahí apuntándola a la cámara, ¿ya qué piensa ella respecto de las personas que sufrieron las consecuencias de estos delincuentes que fueron la primera línea del estallido social? ¿Quién nos defiende a los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Y por qué la jueza Chonk
hoy día no pone digamos, no asume las consecuencias de lo que eso significa. Lo formalizan, nadie dice esto porque está formalizado, pero hoy día hay un problema cierto, de mucho cuidado, porque en definitiva el general Yáñez ha sido un general extremadamente generoso en sus declaraciones con el actual gobierno. Cualquier cosita que le entregan, un chaleco antibala, unos vehículos por aquí y por allá, esos mismos que destruyeron para el estallido social, grandes aplausos para el gobierno porque están entregando, y a decir que es el gobierno que más ha hecho por la seguridad. Dios mío. O sea, mire cómo tenemos el crimen organizado ante nuestros ojos. ¿Qué es eso? Sino decir que hemos fracasado frente, no solamente en la acción política contra el crimen organizado, contra la delincuencia política. O sea, si son los mismos que gobernaban ayer, los mismos que hoy día que se vanaglorian, que se va este juez, este director, Sergio Muñoz, y grandes cámaras, y grandes contribuciones, y gran despliegue para poder callar y no ver lo importante de esto. Distinguidos auditores y televidentes, aquí nosotros en Razones de Estado tenemos una obligación ética, moral, con ustedes. Muchas veces se nos señala que a lo mejor la forma en cómo establecemos los criterios de difusión de las informaciones que poseemos y cómo las analizamos tienen que ver con cosas que a algunos no les gustan. Igual no se escuchan, ¿eh? Ojo. Igual no siguen. Igual no siguen. El punto está en que como yo, como analista, como un hombre que lleva más de 50 años en el mundo político, les entrego a ustedes que tienen la paciencia de escucharnos todas las mañanas, en entender que acá tenemos problemas y que hay que verlos realmente como son. No esto de que de repente se hace el comentario de una noticia y eso es lo que queda flotando, no importa, porque mañana va a haber otra. Por lo tanto, esa información va a tapar lo que pasó ayer, lo que pasó anteayer y se van olvidando las cosas. Pero cuando uno está de cara a una situación que ha asumido responsabilidades de poder informar o de poder discernir, o poder analizar situaciones de Estado, claramente a nosotros no nos tiembla la voz ni la mano para decir al pan pan y al vino vino. Es verdad que se molestan algunos, es verdad, pero eso a nosotros no nos preocupa, porque nosotros no estamos acá al servicio de ningún interés. Acá el interés que perseguimos no es interés político, ni los de allá ni los de acá. Lo que perseguimos es que usted esté informado y que entienda que lo que está pasando por lo que se está barriendo debajo de la alfombra muchas veces es más importante de lo que está sobre la alfombra. En consecuencia, no somos ingenuos frente al poder. Entendemos perfectamente lo que está pasando. Sabemos por qué la moneda o algunos partidos que están, digamos, gobernándonos protegen al crimen organizado. Lo sabemos perfectamente. Sabemos lo que está pasando en la macrozona sur. Lo entendemos. Entendemos también de todos los seguimientos y la búsqueda de información para, digamos, de futuros mandos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y investigaciones. Lo entendemos. Es así. Por lo tanto, aquí, a despercudirnos un poco de esta especie de ingenuidad, ¿ya?, en la que reinamos todos, mientras la evidencia dice que tenemos problemas enormes, particularmente por un tema de crimen organizado y sobre todo porque no somos capaces, sobre todo, de asumir las responsabilidades que tenemos frente a esto, y creo que hay una diferencia enorme frente a lo que ha sido esta presencia del director, digamos, del exdirector Sergio Muñoz respecto a la que hay con el general Yáñez de Carabineros, uno de Pedillo y otro de Carabineros. Son cosas distintas y claramente tenemos que verlas bien. Ahora, el gobierno ha tenido a mi juicio, una actitud irresponsable frente a no abrir más espacio frente a esto que la jueza Chong ha señalado para perseguir a Carabineros, perseguir a investigaciones, perseguir a cualquier persona que esté en el uso legítimo de las armas. Y eso tenemos que entenderlo, porque ahí hay elementos dentro de la judicatura, que es otro poder del Estado, que son fiscales, que investigan estas causas, pero fiscales abiertamente, digamos, sectarios, ideologizados respecto de cómo están buscando la aplicación de la ley o el cómo dirigir las investigaciones hacia objetivos que le den rédito a sus miradas políticas. Si eso no es verdad, si eso es una pura elucubración,
Si eso que estamos diciendo acá es una entelequia o una idea que no está, digamos, relacionada con las realidades, entonces, ¿qué es lo que es? En consecuencia, desde acá, desde Razones de Estado, tenemos también la obligación de asumir este desafío porque no hemos dado ese papel, no hemos dado esa responsabilidad para entender qué es lo que pasa bajo la alfombra. Y en esta alfombra, bajo esta que están barriendo, están los partidos políticos, están las organizaciones de distinto tipo, también meto acá, digamos, transversalmente el tema político. Ojo, no estamos diciendo que unos sí y los otros no. Todos, absolutamente todos. El interés del país no está primero. El interés primero es cómo ellos se reeligen, cómo le pasan la posta a un primo, a un hermano o a un sujeto de la responsabilidad o que les brinde cierta protección o cierta responsabilidad política. No está a saber si colocan a los mejores, está a saber si colocan a alguien de su confianza, a quienes que puedan mandar, que puedan, morigerar, que puedan ordenar. Y ese es el punto. Y cuando nosotros hoy día a ver un carnaval, en este caso en octubre, vamos a votar en 1 o 2 días, para saber la lista enorme de candidatos que hay, independientes, otros que son por partidos políticos, tenemos que el deber de preguntarnos, más allá de si estos nombres que nos están proponiendo los partidos políticos en general son, diría yo, personas que, independientemente del partido que vengan, son personas idóneas para ocupar cargos de poder en Chile, en nuestro país, en nuestra república. Requerimos, en consecuencia, tener una mirada bastante más ávida, más sagaz, más interesada en los asuntos de Estado. Y desde acá, desde Razones de Estado, a propósito de la interpelación que está sufriendo ahora, el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, sea parte de un escenario de conversación, de análisis y sobre todo de decisiones que apunten a fortalecer al Estado y no a seguirlo debilitando. Aldo. Todo apunta, don Percival, a que el Estado está siendo conmovido desde los cimientos hasta arriba. Lamentablemente, todo apunta a que estamos llegando a una etapa de descabezamiento. No hablamos del tema de la PDI, porque lo de la PDI, las filtraciones son un tema penal y que tiene que investigarse. Y que tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. Si bien es cierto, yo me voy a quedar con el tema de Carabineros, porque hay muchos sectores políticos que a esta hora hay declaraciones que están homologando la situación de Carabineros por parte del general Yáñez, que simplemente contuvo una situación delictual, una situación que a todos se nos fue de las manos, una situación que claramente fue preparada, pero que el general Yáñez simplemente tuvo la misión de contener, y hay otro director que tuvo la misión de filtrar información sensible respecto de procesos judiciales en curso. Entonces, no es bueno homologar, no es bueno juntar, ni tampoco es bueno meter en el mismo lote. Exacto, son cosas que están en distintos carriles, pero veamos, yo creo que hay una oportunidad política, el Partido Comunista está presionando para que el general Yáñez se vaya antes de que termine su cargo, que es ahora en octubre, termina sus 4 años de mandato. Probablemente están muy también, sensibles por el tema que el 27 de abril próximo es otro aniversario más de Carabineros, y sobre todo porque el general Yáñez también ha sido extremadamente generoso en las declaraciones con el actual gobierno. Por lo tanto, hay ahí también una situación de quiénes los que aquí están pensando en quién vendría a reemplazar al general Yáñez, y ojalá que venga con los méritos y con las capacitaciones y con las capacidades, para poder enfrentar un momento tan difícil como es el crimen organizado en nuestro país, Aldo. Me preocupa también lo que va a pasar con los altos mandos regionales, que eso también va a ser otro tema que vamos a tener que discutir. Así es. Veamos cómo viene eso, porque en definitiva los mandos regionales dependen más bien de un mando central, de la dirección general, pero igual nos importa acá saber, sobre todo, es como ciudadanos finalmente le entregamos a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros de investigaciones, independientes de los errores o de las personas que pasen por esas instituciones, la situación de respaldo ciudadano para que nos ayuden o controlen o solucionen el problema del crimen organizado en Chile.
Exacto, don Percival. Muy bien, pues muchísimas gracias. Despedimos al cientista político y doctor en comunicaciones, Percival Madero, en esta nueva jornada de Razones de Estado, donde estamos revisando en vivo en 360 todo lo que tiene que ver con el acontecer político, social, económico y también de gobierno. ¿Y otras cosas que están pasando a nivel de Estado? Claro que sí, porque estamos terminando este programa y les voy a contar algo. Pide la renuncia de la directora de DIPRECA tras denuncias de acoso y maltrato laboral. Así que ahí dejo otra tarea para otra edición de Razones de Estado. Buenos días, don Percival. Gracias, Aldo, muy, muy gentil. Muy bien, no nos deje, seguimos en la programación de Madero FM. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9 de la mañana, 29 minutos. De lunes a viernes a partir de las 3.